El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio concebido por FECODE para que ustedes en la tranquilidad de su hogar con su máquina. Ya me lo tiré. Preparados, grabando, 3, 2. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio concebido por FECODE para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con un evento preparatorio para el tercer encuentro del movimiento pedagógico que se va a llevar a cabo los primeros días del mes de diciembre, aquí en la capital de la República. Representantes de la región andina se reunieron durante 3 días para socializar sus experiencias que sobre el movimiento pedagógico hoy, por fortuna, como el ave fénix, está reviviendo, visualizando el trabajo que llevan a cabo los y las maestras al interior de las escuelas. Esto con un propósito claro y fundamental, que es mejorar la calidad de la educación y por ende dignificar la profesión docente. Pues para hablar sobre este tema que es muy pertinente hoy en nuestro país, cuando hablamos que queremos ser, como le dice el presidente Juan Manuel Santos, el país más educado, Colombia la más educada, pues hablar del movimiento pedagógico sí que es pertinente y oportuno. Vamos a saludar a esta hora en estudio, me acompaña Fátima da Silva, ella es vicepresidente de la Internacional de la Educación para América Latina y dirigente nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación de Brasil. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Fátima. Es un gusto poder estar acá en este programa, pero también porque sabemos que estamos hablando con la población y estamos hablando con los educadores y educadoras que pertenecen a FECODE, pero que pertenecen a República de Colombia. Sí, señora, como siempre, bienvenida. Muchas gracias. También saludamos a Eduardo Pereira, él es secretario de Relaciones Internacionales de CETERA, el Sindicato de Maestros de Argentina. Bienvenido. Bueno, no, al contrario, es un honor, un orgullo participar de este programa de FECODE, un sindicato tan importante, no solo para Colombia, sino para América Latina. Muy bien, pues entremos en materia. Como les decía en la presentación del programa, el movimiento pedagógico ha tenido diferentes momentos específicos en América Latina. Hoy, por fortuna, y lo reitero, pues está abriendo la puerta a la transformación y al cambio a través de la socialización de las diferentes experiencias que al interior de la escuela viven los protagonistas de la educación y el cambio. Uno de esos protagonistas, pues por supuesto, son los maestros y los otros, los estudiantes. ¿Cuál es el trabajo que vienen ustedes observando en los diferentes encuentros? En Bogotá durante 3 días se habló específicamente sobre el trabajo de la región andina, pero se vienen desarrollando diferentes encuentros para concebir ese tercer encuentro del movimiento pedagógico en Costa Rica. ¿Cuál es como el diagnóstico en América Latina frente al movimiento pedagógico? Bien, primero queremos hacer un reconocimiento, que FECODE es uno de los países en la región que primero empezó a trabajar un movimiento pedagógico latinoamericano. Y fue en función de esto que el año de 2011 realizamos el primer encuentro pedagógico acá en Bogotá, no sentido también de socializar la experiencia de FECODE con los demás sindicatos y con los demás países de todo el continente. Hoy ya estamos indo al terceiro encontro, então são um período de trabalho que temos realidades distintas. Há sindicatos que já tinham um movimento pedagógico como o FECODE, como o Colégio de Professores de Chile, como a CNTE de Brasil, como a CETERA de Argentina, e havia outros países que nem sequer tinham começado. Então, hoje temos em la região, podemos afirmar que todos os sindicatos estão trabalhando na questão pedagógica, pero trabalhando sobre a ótica de los trabajadores de la educação de cada país. Lo que podemos llegar a la conclusión de este encuentro es de que tenemos problemas en comunes, pero que tenemos que nos fortalecer también en cuanto a organización, en cuanto a trabajadores, para cambiar la realidad no sentido de garantizar la educación pública de calidad que nuestra gente merece. ¿Cuáles son los retos, esos desafíos que después de escuchar durante 3 días a los delegados de los países de la región andina, ustedes determinan que es importantísimo tratar de manera prioritaria en este tercer encuentro del movimiento pedagógico? Bueno, los desafíos son, como siempre, muchos y variados.
pero si tuviera que decir alguno es, después de ya 2 encuentros y si aproximamos al tercer encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano, es poder hacer cada día más que esta idea, este proyecto de movimiento pedagógico se inserte más en la escuela, en los docentes, en los trabajadores de la educación, en cada territorio, en cada institución, que es donde, ahí en ese lugar es donde se va a construir el movimiento pedagógico latinoamericano. Acá lo que estamos haciendo es, desde una posición de una organización sindical, junto con organizaciones aliadas del campo nacional, popular en cada uno de nuestros países, construyendo esta posibilidad, pero realmente va a ser cierta, profunda y duradera cuando eso sea parte, carne en la propia escuela, ¿no? Creo que este es el máximo desafío que tenemos. Y para esto estamos promoviendo para este tercer encuentro y en los encuentros previos en cada país, poder articular, conocer experiencias pedagógicas que se están desarrollando en cientos y cientos y miles de establecimientos escolares de toda nuestra región de América Latina, proyectos emancipadores, de cambio, que han modificado la realidad de la escuela y también de la comunidad que lo rodea, pero que hace falta que lo articulemos, que lo conozcamos, que lo visibilicemos y que también que lo conceptualicemos. Para no solo ser una práctica de una escuela, sino además para analizarlo, estudiarlo, poderlo reproducir, etcétera, etcétera. Eso creo que es el gran desafío. E irlo perfeccionando precisamente con el ejercicio de la socialización. Vamos a hacer una primera pausa, pero a nuestros televidentes los vamos a invitar durante el transcurso de esta emisión, pues vamos a ir compartiendo experiencias de algunos de los delegados de la región andina que estuvieron participando durante estos 3 días de preparación para el tercer encuentro del movimiento pedagógico que se va a llevar a cabo los primeros días del mes de diciembre. Ya regresamos. Bueno, Latinoamérica y el mundo sabe de que en Bolivia estamos en una verdadera revolución democrática y cultural de la educación. Es una transformación de la educación que parte fundamentalmente incluyendo el contexto, las realidades objetivas de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de cada región dentro de la currícula de la ley Avelino Zignani, llamada también la ley 070. Este componente de la recuperación de los saberes y conocimientos de los pueblos ancestrales, de los pueblos interculturales que son los colectivos citadinos, se los va articulando en los procesos pedagógicos, es decir, partimos de una epistemología pedagógica que recoge la realidad objetiva en cuanto a necesidades, en cuanto a problemas y conflictos que a través de la educación tenemos que contribuir en la solución de estas necesidades. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Organismos internacionales han reconocido a Venezuela esos avances que ha tenido en materia de inclusión y equidad tanto en educación inicial, en educación primaria, en educación media, inclusive en educación universitaria. Pero nos toca ahora pues abordar el tema de no solo la cantidad de escolares en las escuelas, sino que también los elementos que involucran la calidad educativa. Un docente en Venezuela es muy mal remunerado. Un docente en Venezuela en este momento está ganando un promedio de 9.200 bolívares con una canasta alimentaria a 47.000 bolívares. Lo que puede decir que no puede cubrir las necesidades. Y entonces hay mucha desesperanza
en el maestro venezolano. Pero estamos en las puertas de sentarnos en la mesa con el gobierno nacional para dar inicio, luego de un anuncio de un salario mínimo, el docente venezolano a partir del 1 de noviembre, con el anuncio del aumento del salario mínimo, queda por debajo del salario mínimo. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el trabajo que vienen desarrollando los líderes sindicales, sociales, los y las maestras, los mismos estudiantes al interior de la escuela para consolidar esa oportunidad de cambio y transformación que determina el movimiento pedagógico y que hoy tiene la oportunidad de ser socializado, discutido a través de estos encuentros internacionales que viene desarrollando o acompañando la Internacional de la Educación. Fátima, uno de los retos difíciles que sí que tiene la educación en América Latina y el movimiento pedagógico para resurgir, como lo viene haciendo, es este flagelo nefasto de la política neoliberal, que cada vez arrincona la posibilidad de que la educación pública sea libertaria, sea posible que los niños y las niñas tengan la posibilidad de acceder a ella como lo determinan las constituciones, como un derecho específicamente. Nosotros de la Internacional de Educación entendemos que la educación, y así defendemos, como un derecho humano. Y este derecho tiene que ser garantizado y ofertado por el Estado, independiente de dónde esté el niño o el adulto. Porque cuando hablamos de educación, hablamos de la educación desde la guardería, desde la universidad, de los cursos de pós, del mestrado y doctorado. Entendemos esto como un derecho humano fundamental. En la región podemos decir que tenemos desafíos en común. Primero, el desafío, la cuestión del financiamiento público, somente para la educación pública. En todo nuestro continente, el sector privado quiere tener acceso a recursos públicos para hacer sus ganancias, para hacer negocios con el sector privado. Nosotros decimos que vamos a convivir con el sector privado y público. No somos en contra del sector privado. Lo que somos en contra es que el sector privado tenga acceso a recursos públicos para aplicar en sus negocios. Entonces, es un punto de desafío que tenemos muy claro. El otro punto también es de discutir qué tipo de calidad, qué tipo de calidad defendemos los educadores y nuestras organizaciones sindicales y que defienden los gobiernos y los empresarios. Para nosotros del movimiento sindical, decimos que la calidad de la educación tiene que ser una calidad socialmente referenciada, o sea, es aquello que forma integralmente el hombre, las mujeres, a todos aquellos con derechos y con sujetos también de deberes. Entonces, una calidad socialmente referenciada que ven una formación global, integral, y no solamente para las reglas de mercado. Estos son desafíos que están puestos para el movimiento sindical, para la sociedad y también para la educación que queremos construir en el continente. El hombre como sujeto de derechos y un hombre como sujeto integral. Usted toca, Fátima, el tema de la concepción de la calidad desde una mirada contextualizada de acuerdo a las necesidades de la región, de los niños, las niñas, las necesidades de la comunidad educativa, y esa ha sido una lucha constante por parte de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, ahora con el tema de la evaluación para los maestros del 1278, que es una conquista muy importante que la Federación ha logrado para los educadores precisamente de este grupo, los del 1278, los más jóvenes. Como esta, ¿qué otras luchas se han venido desarrollando en América Latina precisamente para reivindicar y dignificar la profesión docente? Bueno, tomando parte de lo que vos decís en la pregunta, es decir, nosotros estamos peleando fuertemente contra las evaluaciones estandarizadas. Si preguntáramos qué otra profesión en el mundo tiene una evaluación estandarizada a nivel mundial, no existe. Los médicos no la tienen, los ingenieros no la tienen, los arquitectos no la tienen. ¿Quiere decir que esas profesiones entonces en cada lugar no tienen calidad? ¿Son malos los ingenieros, los arquitectos, los médicos en cada uno de nuestros países? No, no. Lo que pasa es que hay, como bien decía Fátima recién, miles de millones de dólares a nivel mundial que destinan los estados a la educación pública. Sí. Y los sectores privatistas lo que quieren es tomar esa masa de dinero que destinan los estados hacia sus propias manos, sus propios recursos. Entonces, nosotros peleamos fuertemente con esto. Peleamos fuertemente contra las pruebas PISA, contra las evaluaciones estandarizadas, contra la discusión de una calidad educativa estandarizada también, porque junto con una evaluación estandarizada viene que la calidad educativa es estandarizada también. Claro. Y nosotros decimos que la calidad educativa tiene que ver
es una construcción social en un tiempo determinado, en un lugar determinado y con sujetos históricos determinados. Yo, si tuviera la oportunidad de preguntarle a mi abuelo cuál era para él la calidad educativa, seguramente será muy distinta de la que pienso yo hoy. Y seguramente los pueblos originarios en sus zonas, si yo les pregunto cuál es para ellos su calidad educativa, será seguramente distinta a la mía en un lugar urbano. Entonces, tiene que ver con el contexto social, con la construcción social de ese lugar, de ese momento y ese sujeto histórico. Entonces, no es posible y no corresponde estandarizar la calidad de la educación como pretenden. Porque si se estandariza, siempre nos va a dar mal. Porque el tope que ponen, el elemento que ponen, y veamos ahora quiénes fueron los últimos que salieron primeros en el ranking, el último ranking que hicieron de las pruebas PISA, y son los países asiáticos, Hong Kong, Taipei, Corea, y podemos decir que esos son los países que tienen mejor calidad educativa, ¿son para nosotros? O quizás lo que se quiere plantear es que hay un modelo educativo que determina un modelo productivo, que como sabemos en esos países es casi mano de obra barata. Mano de obra barata, casi esclava, ¿no? Quizás el mensaje de fondo es eso. Bueno, nosotros en América Latina no queremos eso, queremos un trabajo digno, bien pagado y estudiantes que no sean para ese mercado laboral, sino sujetos sociales críticos, participativos, solidarios, etc. Ojalá que los gobiernos de turno develaran ese misterio que está tras esa imposición de políticas educativas internacionales que lo que hacen evidentemente, como ustedes ya lo han dicho, pues es ir en contravía de la calidad de la educación que queremos los y las colombianas y los latinoamericanos precisamente. Una nueva pausa y regresamos. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso, 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. No sé si ustedes tengan conocimiento que, por ejemplo, el ministro de Educación actual es catalogado como uno de los mejores ministros de América Latina. Nosotros desnudamos que no. Él viene, por ejemplo, abanderando una situación que no se ajusta a la realidad del Perú, que se habría aplicado una reforma educativa. Esa es la primera propuesta, como un eje central que verdaderamente se implemente, valga la redundancia, una verdadera reforma educativa que implique la construcción de un proyecto nacional de desarrollo, la contextualización del proyecto educativo nacional, nuevas políticas en cuanto a diseño curricular, porque tenemos en la actualidad un diseño curricular convergente. Lo más ideal sería un diseño curricular divergente por la realidad pluricultural multilingüe que tiene nuestro país parecido a Colombia. Nosotros tenemos costa, sierra y selva, lo cual hace el país muy diverso y tener un diseño de esta característica no nos favorece. Entonces, estamos en ese proceso y creo que esas conclusiones arribadas como ejes temáticos deben de servir de discusión, pero con la participación de la sociedad, de las instituciones e indudablemente el magisterio. Fátima da Silva, vicepresidente de la Internacional de la Educación para América Latina y dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil. Hay un tema muy pertinente y es la transferencia de recursos del sector público al sector privado. En nuestro país tenemos una experiencia que yo creo que ustedes ya la conocen, que es la del Serpilo Paga, que lo que busca es que los jóvenes de estratos bajos, de condiciones económicas difíciles, pues tengan la oportunidad de ir a la universidad pública o privada que quieran. Sin embargo, hay unos recursos que deberían ir para el sector público y hoy están engordando los bolsillos de las universidades privadas. Una dicotomía ahí bastante compleja. ¿Cuál es la situación en Brasil?
Bien, estos casos no está pasando solamente acá en Colombia. En diversos países tenemos programas que na verdad significa transferencia de recursos públicos al sector privado. También tenemos otros programas en Brasil que en función del fuerte proceso de inclusión al sector universitario se tienen permitido a través de becas los estudiantes ir a estudiar en escuelas privadas. Lo que defendemos en cuanto Internacional de Educación y en cuanto Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación. Primero que la educación es un derecho, que los jóvenes tienen derecho de entrar en la universidad y que queremos es que cada vez más los gobiernos, no solo de Brasil, pero de todo el continente, aumenten más los campus universitarios públicos. O sea, si alguien quiere ir a una universidad privada, que puede ir a una universidad privada, pero con ningún recurso público, ni con becas, ni con incentivos. Y que entendemos que por un proceso como pasa en Brasil, tiene que ser una política transitoria. Y esta política transitoria tiene que ser hasta en el sentido de ampliar las universidades públicas. Y yo quiero resaltar que Brasil aumentó muchísimo las universidades públicas. Só después del gobierno Lula y del gobierno Dilma, en esos últimos 12 años, indo para 15 años, fueron 35 nuevos campus universitarios. Y resaltar que la educación superior de Brasil, la de mejor calidad considerada, son las universidades públicas. Evidente que hay algunas universidades privadas que están entre las buenas, pero las buenas de verdad son las públicas. Entonces entendemos que cualquier problema tiene que ser en el sentido de ser transitorio y que cada país tiene que fortalecer su sistema público. Y no queremos ver ningún grupo económico, como hay en Brasil un grupo grande llamado Croton, como acá también el grupo Pearson, que actúa fuertemente en las universidades privadas teniendo acceso a esto. O sea, nuestra defensa es por la educación pública y recursos públicos deben ser colocados solamente en la educación pública. Y cada vez más fortalecer el sector público y dejar que el privado conviva, pero conviva con las reglas de mercado. ¿No? En Brasil logramos aprobar el Plan Nacional de Educación. Y tuvimos una gran pelea con el sector privado. Y por tenermos un Congreso muy reaccionario, este sector privado ganó en un artículo que en Brasil la educación va a ser invertido 10% del PIB en la educación. Y el texto que estaba era dicho así, 10% del PIB en la educación pública. El fuerte lobby del sector privado sacó la palabra pública. Gravísimo. Porque con esto permite que el sector privado venga a tener acceso a recursos públicos para hacer sus negocios. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. La importancia del movimiento pedagógico latinoamericano tiene que ver con por lo menos 3 aspectos. El primero es porque estamos llevando unos ideales de confrontación crítica a las políticas neoliberales que imperan en Latinoamérica. Eso quiere decir que se están buscando alternativas dentro del campo pedagógico, pero también sistematizaciones de las prácticas reales de los maestros en su aula para lograr proponer otra forma de pensar el maestro, la sociedad y sus finalidades dentro de la cultura. El segundo aspecto es que el maestro tiene que reconocer que su identidad, su saber, su legitimidad se genera en una reflexión permanente sobre la práctica que se alimenta de la construcción pedagógica que históricamente se ha construido sobre los propósitos de la educación, sobre los criterios para seleccionar contenidos, sobre las formas de evaluación y sobre las estrategias didácticas. La importancia del movimiento pedagógico latinoamericano es que nos estamos reconociendo para dejar de mirar hacia la OCDE y comenzar a mirarnos entre nosotros para realizar un sueño que primero lo pensó Bolívar, Simón Rodríguez, José Martí, Paulo Freire, Orlando Falsborda, y que tiene que ver con nuestra identidad cultural y hacer de la educación una oportunidad para el desarrollo integral de nuestros hijos. ¿Cuáles son, Eduardo, las tareas específicas que deja este encuentro para el que se va a desarrollar en Costa Rica a principios del mes de diciembre? Esos compromisos específicos, no solo de la región andina, de América Latina, para consolidar el movimiento pedagógico y dignificar la profesión docente. Bueno, es parte de lo que estábamos diciendo, creo que de este encuentro, como fue también del Cono Sur y el que tuvimos en Centroamérica, en todos nos llevamos el compromiso de seguir trabajando muy fuertemente
No solo por las cuestiones que un sindicato normalmente tiene y que tiene que realizar, que es la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, su salario, condiciones de trabajo, etcétera, pero creo que todos estamos comprendiendo hoy más que nunca que con eso solo no alcanza, que nosotros tenemos que ser también, apropiarnos de nuestra autoridad pedagógica, porque a veces parece que los únicos que tienen posibilidad o capacidades de generar su autoridad pedagógica son los académicos o los ministerios en muchos de nuestros países, ¿no? Los docentes tenemos que apropiarnos de nuestra historia, nuestra práctica, de nuestras ideas, de nuestras experiencias y volverlas también un proyecto pedagógico, ¿no? Creo que eso es gran parte del desafío que tenemos como organizaciones sindicales, discutir con nuestros compañeros que el sindicato no es solo para las reivindicaciones que son importantes, claro que obviamente, sí, sino articular esas reivindicaciones con la lucha pedagógica, ¿no? Una cosa no está aislada de la otra. Yo siempre doy un ejemplo. Cuando hablamos de experiencias pedagógicas que se desarrollan en las escuelas, el no tener el tiempo ese para analizarlo, para conceptualizarlo, para evaluarlo, para rediscutirlo con los propios compañeros, ahí es donde se implica con la lucha sindical. Bueno, necesitamos discutir nuestra carga laboral, nuestro puesto de trabajo. ¿Son las 4 horas frente a los alumnos o son esas 4 horas frente a los alumnos más horas institucionales donde podamos hacer toda esa tarea que la hacemos igual pero fuera de la escuela y lo hacemos solos? Acá necesitamos en conjunto con nuestros compañeros. Entonces ahí está la relación entre la lucha sindical y la lucha de la construcción. Eduardo, yo le escuchaba a usted una frase que representa o que decía la presidenta de la Internacional de la Educación, que infortunadamente falleció, que de alguna manera enmarca el objetivo mismo de la consolidación del movimiento pedagógico, ¿no la recuerda? El movimiento pedagógico latinoamericano está planteando eso, una escuela para la liberación, una escuela emancipadora, una escuela que rompa con esa cadena de transmisión de siempre del bloque dominante y sea una escuela que transmita los valores de la sociedad, las construcciones históricas que se dan en su contexto. Esto necesitamos, un movimiento pedagógico, precisamente como lo planteamos, de liberación, emancipadora. Fátima, antes de irnos, ¿cómo invitar a los movimientos pedagógicos, pero también a los líderes sindicales, a las federaciones, para que no bajen la guardia? Porque es que hoy en América Latina se vive un momento de coyuntura de no retorno. O cambiamos o nos devolvemos. ¿Cómo hacer que sigan trabajando, luchando, no bajando la guardia con el tema del neoliberalismo que cada vez es más apabullante para la política educativa? Porque lo que se ha logrado hasta ahora es significativo, pero falta un montón. Sin duda alguna. Para el conjunto de la clase trabajadora nunca han sido fáciles las cosas y este momento también han sido difíciles. Entonces, pasamos por un proceso en el continente de muchos logros que no permitimos que tenemos retrocesos. Y este retroceso tenemos que asegurar por un proceso también electoral. Nuestro continente está basado después de pasarmos por gobiernos dictadores, pasamos por gobiernos neoliberales, llegamos a muchos gobiernos en el continente del campo democrático popular que permitió muchos logros a los trabajadores y las trabajadoras y conquistas de educación como derecho, y estamos otros países que están en un proceso, de forma que los momentos actuales exigen que, primero, maturidad del movimiento sindical y también de la sociedad como un todo, de decir que la democracia es un valor permanente en nuestro continente y que no vamos a permitir retrocesos en derechos y tampoco retrocesos en el proceso democrático en nuestros países y en nuestro continente. Mil gracias por acompañarnos, qué oportuno y qué pertinente este encuentro cuando se habla de educación, de dignificación de los derechos de los y las maestras y sobre todo en nuestro país cuando se está repensando el territorio desde una mirada de paz, de reconciliación, con la posibilidad de que se firme un acuerdo de paz, y FECODE ha sido claro y contundente al decir que la escuela debe ser un territorio de paz y es ahí donde se va a transformar, donde se va a reconocer el país desde una mirada pedagógica, educativa, desde el aula, desde la escuela, desde el tablero, desde los y las maestras. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.